Bienvenidos a todos, hoy estamos muy contentos porque estamos con otra lista de reproducción. Saben ustedes que estamos estudiando Eclesiastés, Cogelet, el libro del predicador, y también vamos a estudiar las cartas de Kefa, las cartas de Pedro. Y vamos a empezar, por supuesto, por la primera carta, que es la que nos toca hoy. Y vamos a leer verso por verso, verso y explicación, y así como normalmente hacemos. No siempre, pero casi siempre. Entonces empezamos leyendo mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach y dice así. Dice Kefa, o llamado romanizado ya Pedro, apóstol de Yahshua HaMashiach, o Sholiach, enviado de Yahshua HaMashiach, o Talmid, también es otra traducción, Talmid es discípulo de Yahshua HaMashiach, a los elegidos que viven como peregrinos en la diáspora, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos, dice, acaba diciendo en ese verso 1, dice elegidos. Entonces, la palabra apóstol se ha ido traduciendo, mal traduciendo a lo largo de los siglos y proviene de Sholiach, que es enviado o encargado, y Talmid, que es discípulo. Pero ha quedado para la posteridad la palabra apóstol, de la que ya se hace una unión de palabras entre apostolobo, que está muy de moda ahora hablar de apostolobos, ¿no? Bueno, pero apóstol se ha entendido al revés de lo que es, porque Sholiach es un enviado, un encargado sobre algo. Digamos que el que da la labor es nuestro Mashiach y entonces se envía a un discípulo, a un Sholiach, y eso es un enviado. Lo que no es un apóstol, o lo que sería contrario a esta encomendación de parte del Todopoderoso, es ser un regente. Porque hoy en día el apóstol, los apóstoles, los ungidos, que va con el título ungido apóstol, pues se creen regentes de las iglesias, lo cual es muy lamentable porque se producen espectáculos realmente deleznables, porque ellos se creen dueños de las iglesias, de las congregaciones. Entonces, ha venido a ser sinónimo apóstol de regente, y es lo contrario, es enviado. Y dice aquí Kefa que se refiere esta carta a los expatriados de la dispersión. A los expatriados de la dispersión. No solamente habla aquí a los expatriados de la dispersión en cuanto a la unidad nacional, va más allá. Se refiere a unos expatriados de la dispersión del peregrinaje de la vida. Es más hondo, y comprobarán a lo largo del estudio de las cartas de Kefa, que Kefa en profundidad no tiene nada que envidiarle a Shaul, Pablo. Es una sintaxis diferente porque es menos elaborada y menos intelectual que la de Shaul, pero veremos que de profundidad también va bien servido nuestro amigo Kefa. Entonces aquí a los expatriados de la dispersión, no solamente o más que a la unidad nacional, se refiere al peregrinaje de la vida, de todos los que van a juntarse en ese peregrinaje de la vida, porque al fin y al cabo, si lo miran a máxima profundidad, todos somos expatriados en la dispersión. Es ponerle una limitación a esto, decir que solo se refería a los expatriados de la dispersión. Porque nosotros, como congregación, como escogidos, como este renuevo, por así decirlo, de los expatriados de la dispersión, pues venimos de los que se juntaron, que habla aquí, que hace aquí mención, del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia o de Bitinia. ¿Por qué? Porque estos fueron los que recibieron en Hechos de los Apóstoles la inmersión en el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, venimos de ahí. De manera que todos somos expatriados de la dispersión. Y esto pues habrá quien no lo entienda y habrá quien coloque esta palabra de expatriados de la dispersión, solo la circunscriban a la unidad nacional de Israel y digan que toda la carta de Pedro es a la unidad nacional de los israelitas, lo cual es mentira. Pero se acaba cumpliendo en que somos el Israel que vence, que es el más legítimo de la historia, vuelvo a repetirlo,
y se cumple en que somos expatriados de la dispersión del peregrinaje que es en sí la vida. Bueno, y hasta ahí vamos a dejar ese verso 1, pero que es muy rico de explicar y de englutir. ¿Englutir se dice? ¿Comer? Engluir. Englutir, yo creo. Englutir. Bueno, engullir. Dice en el verso 2. Santificados o, digamos, apartados por el Ruach, por el Espíritu, según el previo designio de Elohim Padre para recibir el mensaje de Yahshua HaMashiach y la aspersión de su sangre, que abunden en vosotros la Shalom y la Gesed, la gracia y la paz. Aquí de lo que está hablando Kefa es de la predestinación. ¿Por qué? Porque dice que todos somos santificados o apartados por el Ruach, según el previo designio de Elohim, dice. Según el previo designio de Elohim, con lo cual nos habla aquí claramente, aunque utiliza otra palabra, pero es la misma que predestinación. Y habla también de la inmutabilidad de Elohim, porque como Elohim ya está conformado, pues por eso dice que según el previo designio de Elohim Padre. ¿Por qué dice Elohim Padre? Porque es el plan, el designio de Elohim, el designio de Elohim, la predestinación, es el Padre porque es el plan de Elohim, de todo lo Elohim. Entonces, por eso se expresa de esa manera. En el verso 3 dice: bendito Elohim Padre, vuelve a decir, de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que según su gran misericordia nos engendró a una esperanza viva por la resurrección de Yahshua HaMashiach de entre los muertos. Como ven, es un lenguaje bastante profundo, utiliza mucha profundidad de pensamiento, el apóstol, el Sholiach Kefa. Pero aquí en lo que reparamos es que el renacimiento verdadero que la humanidad, o digamos el mundo más que la humanidad, lo ha abocado y lo ha puesto en la historia, en la época del Renacimiento, cuando fue los renacentistas italianos, en el renacentismo italiano, que fue un estilo y tal, de literatura, de arte, etcétera, pues el verdadero renacimiento es la resurrección del Mashiach. Ahí sí está bien ubicado en el tiempo. Nosotros, para hablar de renacimiento, tendremos que hablar de la resurrección del Mashiach, porque el renacimiento artístico fue, si acaso, un mero estilismo que se quedó en nada comparado al renacimiento de la resurrección del Mashiach. Que esa resurrección del Mashiach ha movido y promovido tanto en el mundo espiritual, que es el verdadero renacimiento de todo, en todos los ámbitos. Verso 4. Dice: para una herencia incorruptible, pura e inmarchitable, reservada en el cielo para vosotros. Entonces tenemos una promesa que no tiene contaminación, no tiene corrupción, y no tiene contaminación y no tiene corrupción porque no es manchable, no es, aquí utiliza la palabra es inmarcesible, que no puede ser manchada. Por eso no tiene contaminación ni tiene corrupción, porque no es manchable, no es ni corruptible ni contaminable. Inmarcesible es la palabra. Y dice que está reservada para nosotros en los cielos. ¿Por qué? Porque en la misma creación, cuando Elohim descansa en el Shabbat, ese Shabbat es el que tiene preparado para nosotros, ese recreo. En el verso 5 dice: porque por el poder de Elohim habéis sido custodiados mediante la emuná, la fe, para salvación, dispuesta ya a manifestarse en el momento final. ¿Cuándo se manifiesta la salvación? Completa. La salvación postrera completa no es inmediata. Ojo a esto. La salvación completa no es inmediata, sino que es postrera. Esta salvación, la salvación inmediata, lo que usted arranca de las promesas del cielo, de las promesas del Mashiach,
lo que usted arranca es la salud. Entonces, cuando habla de salvación inmediata, va a hablar de salud. Pero la salvación postrera, que es el objeto de la fe, que es el objeto de la emuná, se produce precisamente a lo postrero de los tiempos, en la manifestación del Mashiach, como van a decir los versos siguientes. El 6 y el 7 dicen: por ello rebosáis de gozo aunque tengáis que sufrir por algún tiempo diversas pruebas. Así la calidad de vuestra fe, de vuestra emuná, de más valor que el oro, que aún después de acrisolado por el fuego perece, se convertirá, que aún de acrisolado por el fuego perece, se convertirá en alabanza, gloria y honor en la manifestación de Yahshua HaMashiach. Aquí está, cuando se manifiesta la salvación completa. Entonces todo el proceso y todo nuestro proceso por esta vida es un crisol. Saben ustedes que el crisol es lo que saca el metal pulido. El crisol es fuego en una, digamos, en una rueda en el que se purifica el metal hasta obtener el metal precioso. Entonces, todo es un crisol hasta el Mashiach, hasta la manifestación gloriosa del Mashiach, que es la salvación postrera y completa. Es un error, por lo tanto, porque ya digo, lamentablemente, la mayoría de ministerios lo entienden todo del revés, hablar de la salvación como algo que tienes inmediatamente, porque ya se meten en líos de si es por fe, de si es por obra, etcétera, etcétera. Como no te metes en líos, es interpretándolo como es que la salvación, cuando habla de manera inmediata, se refiere a salud. Salud, si ustedes cambian la palabra salvación por la palabra salud, cuando se refiere a inmediatez, pues tendrán la clave. Y luego la salvación postrera, que es ya cuando, como dice el libro de Desvelación, el trigo al granero y la paja al fuego, pues entonces se produce la salvación completa, la redención completa en la manifestación de Yahshua HaMashiach, la cual estamos esperando, por supuesto. Versos 8 y 9 dice: sin haberlo visto lo amáis, y sin verlo por ahora, pero creyendo en él experimentáis gozo inefable y glorioso. Dice el 9: al lograr la finalidad de la fe, de la emuná, esto es, vuestra salvación personal. Entonces, el fin de la fe, el fin de la emuná, o el objeto de la fe, es salvar las almas, pero principalmente la nuestra. ¿Y qué son las almas? ¿Y qué es nuestra alma? Nuestra alma y las almas de otros son los cuerpos futuros, ni más ni menos. Esa es la salvación de las almas. Ya digo, de otra manera, interpretándolo de otra manera, pues encuentras graves problemas en salvar las almas predicándole un supuesto mensaje, etcétera, etcétera, que eso no lleva a nada, porque salvar las almas se salvan cuando tú obtienes el objeto de tu fe, de tu emuná, y eso se produce, como está diciendo, en la manifestación del Mashiach. Cuando ganes el cuerpo futuro, porque, como dice Shaul muchas veces, a lo largo de su escritura también, o el mismo Mashiach, que la semilla que no muere no lleva fruto, pero la semilla que muere, en este caso el cuerpo terrenal, lleva fruto, lleva un nuevo cuerpo, que de ahí viene el germinado de la semilla, de una manera natural. Se rompe la cáscara y emerge la semilla. Eso es maravilloso. Verso 10. Acerca de esta salvación, indagaron y escudriñaron los profetas que predicaron la Gesed a vosotros destinada. Entonces dice que los profetas profetizaron Gesed, profetizaron gracia. Y profeta fue Moshe. Y supuestamente nosotros, en el movimiento cristiano, siempre habíamos dicho que Moshe, por ejemplo, profetizó la ley, profetizó la Torá. Y que luego Josué igual, y que todos profetizaron, y que todos hablaron de ley, de Torá. Vamos, en el sentido de ley. Y aquí dice que los profetas lo que profetizaron fue Gesed, fue gracia, muy diferente. Y Moshe el primero. Profetizaron gracia. ¿Por qué? Porque el hecho de recibir una Torá ya es una Torá de instrucción y de vida y de salud, pues ya es, por supuesto, Gesed y gracia y misericordia.
y dice que es destinada a vosotros, los que estamos leyendo precisamente. Aquí se refiere a los que estamos leyendo hoy, que fa Pedro en el verso 10. Dice, destinada a vosotros. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿destinada a nosotros esta salvación tan grande y esta gracia, esta Gesed? ¿Cuándo? ¿Cuándo se manifestaría esta Gesed completa, de la cual profetizaron los profetas? Y aún seguimos profetizando de esta Gesed, de esta gracia. Pero ¿cuándo va a estar ya plenamente ya a nuestra escogencia, a que le podamos echar mano? ¿Cuándo? Pues lo dice en el verso 11, 12 y 13, que dice así. Dice, ellos investigaban a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Ruach de Mashiach que estaba en ellos, ya antes de la encarnación del Mashiach, que estaba en ellos y que testificaba de antemano los padeciciertos reservados al Mashiach y las glorias, los esplendores que los seguirían. Y les fue desvelado que no a sí mismos, sino a vosotros servían con este mensaje que ahora os anuncian los que os anuncian la buena nueva por medio del Ruach HaKodesh enviado del cielo, mensaje que aún hasta los malajín, hasta los ángeles, se asoman deseosos de verlo, dice. Y en el verso 13 dice, por tanto, con ánimo dispuesto y vigilante, poned toda vuestra esperanza en la Gesed que os llegará. ¿Cuándo? 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 Cuando Yahshua HaMashiach se manifieste. Esa es la gracia, la Gesed completa, de la cual hemos profetizado todos. ¿Cuándo se produce? Al final de la historia. ¿Cuál es el error? ¿Cuál ha sido el error? Colocarla como si esta gracia fuera también como la salvación inmediata. No, hay que esperar a la manifestación del Mashiach para que nos enseñe esa gracia, esa Gesed, que su traducción más correcta es misericordia, esta misericordia hecha a nosotros. Entonces, seguimos. Versos 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no os amoldéis a las pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino que como es apartado el que os llamó, sed también apartados en toda vuestra conducta. Y cuando dice toda vuestra conducta, es toda vuestra conducta. Esa Gesed que se va a manifestar implica que ya en esta tierra tenemos que adelantarnos a ella viviendo por fe y emuná, que es esa proyección precisamente a esa Gesed que se va a manifestar, esa gracia que se va a manifestar, y dice que seamos apartados como Él es apartado en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué es eso? Que es pues comer bien, vivir bien, mirar bien, utilizar bien los ojos, utilizar bien los sentidos, mirar lo que Él, celebrar lo que Él celebró, mirar lo que Él miró, es decir, toda la conducta de lo que es la vida. No queda ajeno nada de todos los verbos participativos que pueda ejercer un ser humano, pues debemos hacerlo en Él, todo hacerlo en Él. Y como todo tiene Torah, por supuesto, si comes tienes que comer conforme a Él ha desvelado como norma de conducta. Porque, vuelvo y repito, dice, sed también apartados como Él es apartado en toda vuestra conducta. Si queremos ser apartados como Él, nuestra conducta debe ser semejante a Él. Es lógico y normal. Entonces el verso 16 dice, porque escrito está, sed apartados porque yo soy apartado. Lógicamente. Todo tiene una lógica y un sentido claro. Otra cosa pues son los escarceos doctrinales que llevan a ninguna parte. Verso 17, y si invocáis como Padre al que juzga imparcialmente a cada uno según sus obras, no sus credos, no lo que ellos profieran, sino a cada uno según sus obras y sin acepción de personas, conducíos con temor, que es respeto, en el tiempo de, ¿qué? De vuestra peregrinación. Entonces el Padre, Elohim, que es el que ha preparado todo este plan, juzga según las obras y también nos habla de que no juzga según la gracia, porque la gracia se va a manifestar cuando venga Yahshua HaMashiach plenamente, así como la salvación,
y nos habla de esa peregrinación, nos vuelve a hablar de esa peregrinación. Verso 18. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, recibida de vuestros padres, no con cosas corruptibles, plata u oro. Pero nos detenemos aquí, dice, habéis recibido de vuestros padres una vana manera de vivir, herencia de los padres. Y aquí hay mucha gente, mucha gente que es de gatillo fácil para juzgar. Si alguien habla mal de un padre, ya le ponen la etiqueta de que está deshonrándolo. Mucho ojo con eso, porque eso no es así. La mejor manera de honrar a un padre y a todos los padres es decir siempre la verdad. Y ahora va a hablar sobre la verdad y sobre la purificación por medio de la verdad. Y si hemos recibido de nuestros padres herencia vana y vana manera de vivir, pues esto hay que decirlo para apartarse precisamente. Para apartarse no de tu padre, sino de esa vana manera de vivir. Entonces eso no es deshonrar. Y lo que sí hace es toda esa gente que acusa a quien le dice la verdad a un padre, pues lo que sí hacen ellos es idolatrar al padre, porque si no le dices la verdad, es idolatrarlo. Y lo idolatras mintiendo, porque antepones la mentira por encima, entonces es idolatría pura y dura. Dice el verso 19, sino con sangre preciosa, como de cordero sin defecto ni tara, la de Mashiach. Entonces tenemos una sangre pura. ¿Por qué es una sangre pura? Porque no tiene linaje contaminado humano. Claro, él participó de sangre, participó de lo mismo para echar a la muerte, que es la que tenía el imperio aquí, pero es una sangre que es del mismísimo Elohim. No es una sangre contaminada con la sangre humana, porque si no hubiera sido totalmente ineficaz. Es una sangre pura que por eso tapa y expía y liberta. Porque aquí la manera que tiene de utilizarla, de darle esta analogía, es del rescate, precisamente. Dice, reconocido desde antes de la creación del mundo y manifestado, hablando del Mashiach, en estos últimos tiempos en atención a vosotros. ¿En atención a quiénes? En todos los que hemos nacido después. Entonces, fue la sangre, precisamente, está diciendo que el aval, tanto de estos 2000 años de historia posterior, como el aval de toda la creación, ha sido precisamente el avalista, ha sido precisamente Yahshua HaMashiach con su sangre, porque tenía que poner algo para que el mundo corriera, que fuera lo que tuviera más valor que el mismo discurrir del tiempo, y eso es su sangre bendita. De hecho, si miran bien, el diccionario etimológico nos dice que rúbrica, nosotros sabemos que él es el Aleph y el Tab, y el Tab es firma, es rúbrica. El Aleph es el principio o la cabeza y la Tab es la rúbrica o la firma en hebreo. Y rúbrica viene de rubro y rubro viene de rojo, por lo cual apunta a la sangre. La rúbrica, por eso los altos oficios antiguos firmaban las cartas con el sello de la sangre. Y así la ha firmado Yahshua HaMashiach. La carta de la existencia, el discurrir del tiempo, lo ha firmado con sangre, con esa rúbrica roja del sello, para que corriera toda esta oportunidad y esta gesed, esta gracia que se manifiesta a sus escogidos. Verso 21 dice, los que por él creéis en Elohim, que le resucitó de entre los muertos y le dio el esplendor, de modo que vuestra emuná, vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Elohim. Fe y esperanza, dice con atención de que estén, o sea, llama la atención de que la fe y la esperanza estén puestas en Elohim. ¿Pero por qué dice en Elohim? Porque habla de lo que está encima siempre de nosotros. Por eso nuestra fe y nuestra esperanza deben estar en Elohim, porque es lo que está por encima siempre de nosotros. Y
Y ahora luego vamos a ver algo, creo que va en relación a esto. El verso 22 dice, una vez ya bueno, sí. Dice, es que es muy profundo, como digo, Kefa, porque fíjense que en el 20 dice, en el 20 está hablando del Mashiach, y dice, reconocido desde antes de la creación del mundo y manifestado el Mashiach en estos últimos tiempos en atención a vosotros. Verso siguiente, los que por él creéis en Elohim, que lo resucitó de entre los muertos y le dio el esplendor, de modo que vuestra fe y esperanza estén puestas en Elohim. Pero ¿por qué están puestos en Elohim? Esa fe y esperanza, ¿por qué deben estar puestas en Elohim? Porque aquí muestra que lo que va a estar siempre por encima de nosotros es el Mashiach, es Elohim. Al resucitarlo de los muertos, asciende a Elohim. Entonces, esa ascensión a Elohim nos capacita para que nuestra fe ahora esté puesta en Elohim. ¿Por qué? Porque él ha ascendido al plano de Elohim. El Mashiach ha ascendido al plano de Elohim. Esto es muy rico y tal vez ahora sigamos en esa línea. Entonces, en el verso 22 dice, una vez ya purificados con la sumisión a la verdad, ordenada a un sincero amor fraterno, amaos de corazón y con sinceridad unos a otros. Entonces, ¿cómo se purifica la conciencia? ¿Cómo se purifica la conciencia? Hay gente que purifica la conciencia o intenta purificarla matándola dentro de sí, ajándola de toda forma y manera. Pero esa no es la manera, porque sufre. Tienes una conciencia humana que es la semejanza con Elohim que puso en ti. Entonces la conciencia se purifica obedeciendo a la verdad, dice. Obedeciendo a la verdad, así se purifica la conciencia. Y cuando habla de verdad se refiere tanto a la verdad del hecho pormenor como a la profecía cósmica, es decir, a la verdad más trascendente, desde la verdad más pequeña a la verdad más trascendente. Y ya versos 23, 24 y 25 dice, habéis sido reengendrados, no de una, aquí está, lo que íbamos a hablar antes, que es de una profundidad exquisita, yo diría. Dice, habéis sido reengendrados no de una semilla corruptible, sino incorruptible, mediante la palabra viva y eterna de Elohim, porque todo mortal es hierba y toda su gracia, toda su gracia como flor del campo, todo su discurrir como flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del patrón, del Señor, permanece para siempre. Esta es la buena nueva que os anunciaron. Y aquí nos vamos a ir, para que vean, para que lleguemos a siquiera vislumbrar la profundidad de lo que está diciendo Kefa, a los Salmos 126.6. En el 126.6 dice, Jalok y Elej ubajó no se meshek hazara, boyabó beriná no se alutomá, alumotap. Entonces, dice aquí, utiliza que si en español es, irá andando y llorando el que lleva, ¿qué cosa? Lo que acaba de decir, la preciosa semilla. No de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible. Y para que vean que está hablando del Mashiach, cuando dice que pongamos nuestra confianza en Elohim, en el Mashiach ascendido, para que esa semilla, para que esa simiente, se recoja con regocijo, dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas es sus manojos. Pero lo que hemos de notar es que cuando dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, esa preciosa simiente es Meshech, de la raíz Mashiach, Ha-Sera, de cera de simiente. Entonces es la simiente del Mashiach.
Meshech Hatzara, la simiente del Mashiach. Por lo cual podríamos también leer, irá andando y llorando el que lleva la simiente del Mashiach, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, que esa Meshech Hatzara o Hatzera del Mashiach, en principio será una semillita, pero luego vendrán gavillas que significan todas las naciones que serán rescatadas en virtud del sacrificio de la resurrección del Mashiach. Entonces esa semilla producirá. Y en el 129, 6, 7 dice así, estos salmos los vamos a dar próximamente, si Elohim lo permite, pues el miércoles seguramente lo demos, el miércoles o el jueves, iremos con estos salmos, del 125 al 130, y dice en el 129, 6, 7, dice, 129, 6, serán, hablando ya de la otra simiente, porque ha hablado también aquí de esa semilla que se seca, también podemos volver a leerlo si quieren. Vamos a volver a leer lo que dice. Dice, se seca la hierba, se marchita la flor. Claro, se marchita la hierba y se seca la hierba y se marchita la flor. No de la simiente incorruptible de la Meshech Hatzera, de la simiente del Mashiach, sino las otras, que no son la simiente del Mashiach, que no son la palabra de vida. Entonces por eso dice, todo mortal es hierba y toda su gracia como flor del campo. Y en esa línea de esa semilla que sí se seca, que no es la de Mashiach, dice en los versos 6 y 7, serán como la hierba de los tejados, esa otra semilla, que se seca antes que crezca. Esto es riquísimo. Esto está riquísimo, amigo. ¿Por qué? Porque esa hierba de los tejados no soporta la claridad y el fuego del sol. No soporta la verdad. Y como no se purifica con la verdad, no llega a elevarse, claro, se queda ahí. Se queda en nada. No tiene profundidad. No tiene profundidad ni nada, ni altura. Y entonces se seca inmediatamente. Entonces, como la hierba de los tejados. Y es verdad, es una analogía perfecta. Porque serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Ahora están diciendo discursos, nueva era, de que van a vencer a la muerte, de que van a ir a Marte, de que tal y igual. Se secan antes de que crezcan. Ustedes los pueden ver con mucha arrogancia, pero es nada, es cizaña. Y dice en el 7, de esa semilla mala, dice, de la cual no llenó el segador su mano. Claro, porque no son simientes del Mashiach. Dice, de esa semilla no llenó el segador su mano, no la cogió para sembrarla. Esa no la cogió para sembrarla, que es nuestro Mashiach. Esa no la cogió. Ni sus brazos el que hace gavillas, que es el que prepara los manojos de los salvos de esa salvación postrera manifestada en el último tiempo. Entonces es, ya digo, de una profundidad exquisita, y nosotros hemos podido deleitarnos siquiera vislumbrando esa capacidad y esa profundidad de Kefa, y deleitándonos en la escritura de poder, en la palabra de poder. Y hasta aquí. Tengan ustedes una buena tarde y quédense en Shalom. Besos y abrazos para todos y todas.